Bienvenidos a Bioquímica 1. Vamos a comenzar con el primer tema, que es el agua y la vida, o el agua y su importancia médica, agua corporal, electrolitos. Átomo es la unidad básica de la materia que tiene las propiedades de un elemento químico. Cada sólido, líquido, gas y plasma se compone de átomos neutros o ionizados. Aquí plasma se refiere a un estado de la materia similar al gaseoso, en el cual una proporción de sus partículas se encuentran ionizadas. Ion, átomo o grupo de átomos que tiene carga eléctrica neta. Partícula cargada que resulta de la adición o eliminación de electrones de un átomo o molécula. Así tenemos como ejemplo el átomo de sodio, que al perder un electrón se convierte en el ion sodio con una carga positiva. El átomo de cloro, que al ganar un electrón se convierte en el ion cloruro con una carga negativa. Entonces, los cationes tienen carga positiva y en un campo eléctrico migran hacia el cátodo, que tiene carga negativa. Los aniones tienen carga negativa y en un campo eléctrico migran hacia el ánodo, que tiene carga positiva. En cuanto a la composición química del organismo humano, tenemos que estar formado por materia líquida, que en su mayor proporción es agua, y materia sólida, que se divide en materia orgánica, que es la que es producto de reacciones en los seres vivos. Está representada por carbohidratos, lípidos, proteínas, aminoácidos, ácidos nucleicos, ácidos orgánicos y materia inorgánica, acá representada por iones como el bicarbonato, sodio, protón, cloruro, hierro, magnesio, calcio, manganeso, etc. El agua es abundante en la tierra. Sin embargo, hablando de agua dulce, hay varias zonas que ya presenta escasez o estrés hídrico. Un dato importante del agua es que se considera que la vida surgió en un ambiente acuoso. Así también la evolución se ha venido desarrollando en un ambiente acuoso. Todos los seres vivos tienen una alta proporción de agua, que promedia 50-90%. Entonces también el agua desempeña un importante papel para la estructura y función de las biomoléculas, y además desempeña otras funciones que son importantes para los seres vivos, en este caso para el ser humano. Las funciones que el agua desempeña en los seres vivos dependen de sus propiedades físico-químicas y de sus propiedades coligativas. Estas a su vez dependen, sobre todo las físico-químicas, de su estructura química. Entonces desempeña funciones importantes como solvente universal, función termorreguladora, función de transporte, función de protección, lubricante y medio que favorece la catálisis, y a veces también participa como reactivo en algunas reacciones. El contenido de agua en los organismos depende de su edad y de su estado de desarrollo. Así tenemos que el embrión tiene un alto porcentaje de agua, que es del 97%, un feto de 3 meses 94%, un recién nacido 88%, un lactante de unos 6 meses 83%, un niño de unos 10 años 70-80%, y en un adulto promedio, si es delgado 65%, si es obeso 50%. Esto debido a que la grasa tiene bajo contenido en agua. También varía de acuerdo al sexo, en el hombre de 60-65% y la mujer 50-55%, también debido a que la distribución de la grasa corporal es diferente. Y en el anciano tenemos ya que la proporción baja a un 47%. En la distribución del agua en un adulto de 70 kilos, tenemos que el agua corporal total representa un 60% del peso corporal. Esto equivale a 42 litros, que se divide en el espacio intracelular con 2/3, equivalente a 26.6 litros, y en el espacio extracelular con 1/3 de esta cantidad, que equivale a 15.4 litros. El espacio extracelular se divide en espacio intersticial, que representa 10.5 litros, y se subdivide en huesos y tejido conjuntivo con 5.6 litros, y linfa y otros líquidos intersticiales con 4.9 litros. A este espacio extracelular también pertenece el espacio vascular con 3.5 litros, y el espacio transcelular con 1.4 litros, el cual está representado por secreciones digestivas, líquido cefalorraquídeo, líquido intraocular, es decir, humo acuoso y vítreo, líquido peritoneal y pleural, y endolinfa coclear. En el contenido de agua de los diferentes órganos del cuerpo tenemos el porcentaje de agua en relación
al peso de tejido, el porcentaje de agua en relación al peso corporal y la cantidad aproximada en litros de agua en un individuo. Entonces tenemos que con respecto al porcentaje de agua en relación al peso del tejido, tenemos que la mayoría o casi todos promedian una cantidad de 75% en relación al peso del tejido o mayor, con algunas excepciones, como el esqueleto con un 31%. Sin embargo, al analizar el porcentaje, este mismo tejido en relación al peso corporal, tenemos que representa un 16% debido a la gran masa que contribuye en el organismo, el esqueleto, ¿no? Otro tejido que tiene un bajo porcentaje es el tejido adiposo, que es un tejido por ser su carácter hidrofóbico y de bajo contenido en agua. Si pasamos al porcentaje de agua en relación al peso corporal, vemos que los tejidos que tienen un mayor contenido de agua en relación al peso corporal está el músculo con 41.7%, luego la piel con 18%, el esqueleto con 16% y la sangre con 7.7%. Luego eso se traduce en cantidades equivalentes cuando se pasa a analizar contenido en litros. En la estructura química del agua está formada por dos átomos de hidrógeno que están enlazados cada uno por un enlace covalente polar con un átomo de oxígeno. La electronegatividad mayor del oxígeno hace que atraiga en una mayor proporción los electrones y esto crea o se genera dos dipolos eléctricos con cargas parciales, en donde tenemos los hidrógenos con una carga parcial positiva y el oxígeno con dos cargas parciales negativas. Esta es otra representación de lo que ya mencionamos. El oxígeno presenta orbitales híbridos sp3, de los cuales dos están ocupados por los electrones compartidos con los átomos de hidrógeno y los otros dos están ocupados cada uno por un par de electrones no compartidos. El ángulo de enlace entre el hidrógeno, oxígeno e hidrógeno es de 104.5%, que representan a un tetraedro regular. El tetraedro perfecto tiene un ángulo de 109.5 grados. El agua lo presenta a 104.5 grados debido a la compresión que ejercen los orbitales con los electrones no compartidos. Entonces las cargas parciales permiten que cada molécula de agua atraiga a otras cuatro que se orientan en los vértices del tetraedro. El carácter polar del agua hace que se generen atracciones electrostáticas entre el polo negativo de una molécula, es decir, el oxígeno, y el polo positivo de otra, es decir, un átomo de hidrógeno. Esto genera una atracción que se denomina enlace de hidrógeno o puente de hidrógeno. Un puente de hidrógeno es la atracción electrostática entre el átomo de oxígeno de una molécula de agua y el hidrógeno de otra. Los puentes de hidrógeno entre moléculas de agua dan la fuerza de cohesión interna que hace que sea líquida a temperatura ambiente y favorecen su ordenamiento en el estado sólido o hielo. Una molécula de agua interacciona con otras moléculas de agua en el estado líquido, pero esta interacción se hace un tanto mayor en el estado sólido o hielo. En estado líquido promedia los 3.4 y en estado sólido se interactúa con otras 4 moléculas. Esto crea una red cristalina en el hielo que genera espacios y esto lleva a que el hielo ocupe más espacio que el agua y que sea menos denso que el agua líquida. Los puentes de hidrógeno confieren al agua sus propiedades extraordinarias. Se genera por una atracción electrostática entre moléculas polares, es decir, que no presentan una carga neta, pero sí presentan cargas parciales. Es un enlace individualmente débil que tiene una distancia de enlace mayor que el enlace covalente, que es más fuerte. Además, el enlace covalente, por estar compartiendo electrones de los átomos que intervienen, pues es un enlace más fuerte. Entonces el agua puede formar puentes con solutos polares y también presentan además
las características y los átomos que se necesitan, pero también puede interaccionar electrostáticamente con los solutos cargados. Los enlaces de hidrógeno o puentes de hidrógeno se forman entre un átomo electronegativo, que es el aceptor de hidrógeno, que en su mayoría está constituido por el oxígeno o el nitrógeno, y el hidrógeno, que a la vez está unido a otro átomo electronegativo. Entonces el agua puede formar puentes de hidrógeno con diversos grupos químicos de diversas moléculas. Por ejemplo, con un grupo hidroxilo puede formar también puentes de hidrógeno con un grupo carbonilo, con un grupo carboxilo o también con un grupo amonio. Se puede formar puente de hidrógeno entre el grupo hidroxilo de un alcohol y el agua, entre el grupo carbonilo de una acetona y el agua. Sin embargo, los enlaces de hidrógeno no son exclusivos del agua. Acá en la parte central está representado un enlace de hidrógeno entre el oxígeno de un grupo carboxilo de un péptido o polipéptido y el hidrógeno de un grupo amino de otro polipéptido. Entonces se puede formar entre polipéptidos este tipo de enlace. También se puede formar entre bases complementarias del ADN, como aquí están representados dos enlaces de hidrógeno entre timina y adenina. Entonces los puentes de hidrógeno estabilizan la estructura secundaria, terciaria y cuaternaria de proteínas, estabilizan también la doble hélice del ADN, en donde la unión e interacción entre las bases es por puentes de hidrógeno, y también puede estabilizar estructuras secundarias que se pueden formar a partir de ARN. Mencionamos que las funciones del agua se relacionan con sus propiedades físico-químicas y con algunas propiedades coligativas. Acá están representadas algunas propiedades de algunos líquidos, como el punto de fusión, punto de ebullición, calor de vaporización, calor de fusión, tensión superficial, constante dieléctrica. Y se puede ver cómo el agua presenta valores mayores en estos aspectos que los demás líquidos. Esto contribuye para las funciones que el agua realiza. Acá se agregan otros como calor específico, densidad y bajo grado de ionización. El calor específico es el número de calorías o cantidad de calor que es necesario suministrar a un gramo de una sustancia para elevar su temperatura 1 grado centígrado. El alto calor específico del agua es mayor que el de cualquier otra sustancia común. Por ello, el agua desempeña un papel muy importante en la regulación de la temperatura al absorber grandes cantidades de calor que utiliza para romper los enlaces o puentes de hidrógeno, por lo que la temperatura se eleva muy lentamente. Así se mantiene la temperatura corporal constante. Esto, por lo tanto, contribuye a la función de termorregulación u homeostasis térmica. El calor latente de vaporización es la energía requerida por una cantidad de sustancia para cambiar de fase. Para evaporar 1 gramo de agua se precisan 540 calorías a una temperatura de 20 grados centígrados. La evaporación de agua en forma de vapor absorberá mucho más calor que si se evaporase cualquier otro líquido debido a su elevado calor latente de vaporización. Este es otro mecanismo que frena la elevación de la temperatura corporal y que actúa en situaciones como en el ejercicio o en la fiebre a través de la sudoración. El agua, debido a su alta conductividad térmica, distribuye rápidamente y de manera uniforme un aumento de temperatura, lo que contribuye a evitar elevaciones bruscas. Entonces el agua desempeña esa función termorreguladora tanto a nivel corporal como a nivel ambiental. El agua participa en la regulación de la temperatura corporal. A nivel climático o ambiental puede absorber y almacenar el calor ambiental para luego liberarlo lentamente. Por eso la temperatura en las regiones costeras es de tipo templada. También debido a que a temperatura ambiente el agua es líquida y su punto de ebullición y de fusión son elevados. Entonces las propiedades que se relacionan más con la función termorreguladora del agua en el organismo son su alto calor específico, alta conductividad térmica y alto calor de vaporización. La constante dieléctrica señala la capacidad de un disolvente
para reducir las fuerzas de atracción entre iones de solutos en una solución. Para el agua a 25 grados centígrados es de 78.5. Entonces, cuando se coloca una sustancia cristalina en agua, el agua disuelve muchas sales cristalinas, hidratando los iones que la forman. Así, por ejemplo, si se coloca cloruro de sodio en agua, las moléculas de agua, por su polo parcialmente negativo, es decir, el oxígeno, interaccionan con los iones de sodio que tienen una carga positiva, y otras moléculas de agua, por su polo parcial positivo, es decir, los hidrógenos, interaccionan con los iones de cloruro que tienen carga negativa. Esto forma una capa de moléculas alrededor de cada ion que se llama capa de solvatación acuosa. Entonces, para determinar la fuerza de atracción de iones disueltos en agua, se tiene la fórmula que está en el centro, en donde esto está determinado por la carga, es directamente proporcional al producto de las cargas de los iones y es inversamente proporcional al radio o al cuadrado del radio en que se encuentran los iones y a su constante dieléctrica. Por lo tanto, a una mayor constante dieléctrica, una menor fuerza de atracción de los iones disueltos. Entonces, la estructura dipolar del agua permite disolver sustancias que sean iónicas o sustancias que sean polares. Esto constituye los compuestos hidrofílicos, que son los que presentan afinidad al agua o que son solubles en agua. Las propiedades del agua que contribuyen a su función de solvente universal son ser una molécula polar, formar puentes de hidrógeno, presentar una alta constante dieléctrica y un bajo peso molecular. Ya vimos cómo algunas funciones del agua en los seres vivos se relacionan con algunas de sus propiedades. En cuanto a la función de transporte, es debido a su bajo peso molecular y su acción disolvente. En cuanto a su función protectora, debido a su elevada cohesión molecular, el agua sirve como lubricante entre estructuras que friccionan y evita el rozamiento. También puede realizar una función protectora por esta misma razón ante traumas físicos. En cuanto a la función estructural, por su elevada cohesión molecular, el agua confiere estructura, volumen y resistencia. Esto particularmente también es importante en las plantas, en donde genera una turgencia en las células. En cuanto a la función como lugar donde se realizan las reacciones químicas, el hecho de favorecer a que las sustancias permanezcan o las moléculas permanezcan ionizadas, esto favorece también a que reaccionen más fácilmente. Tenemos una clasificación de los compuestos de acuerdo a su comportamiento y a su solubilidad en agua. Ya vimos el primer grupo que representaba los compuestos hidrofílicos. Ahora vemos los compuestos hidrofóbicos, que son insolubles en agua. Estos compuestos, cuando están en solución acuosa, tienden a agruparse para tratar de exponer lo más posible la mayor cantidad de superficie en contacto con el agua. Esto lleva a que se formen gotas o gotículas de estos compuestos cuando están en agua. Esto es con el fin termodinámico de exponer una menor superficie que implicaría un mayor ordenamiento de las moléculas de agua alrededor de estas sustancias. Por lo tanto, esto es el efecto termodinámico implica un aumento de la entropía que estabiliza el sistema. A esto se le llama el efecto hidrofóbico. Las moléculas apolares se atraen entre ellas por las fuerzas de Van der Waals e interacciones hidrofóbicas. Las interacciones hidrofóbicas no son una atracción en sí de las moléculas, sino que son un efecto termodinámico por lo antes mencionado. En cambio, las fuerzas de Van der Waals sí son atracciones débiles por la cercanía de los átomos, que vamos a ver más adelante. El tercer grupo de compuestos constituye los compuestos o moléculas anfipáticas en solución acuosa. La característica de estas moléculas es que presentan una parte de su estructura con carácter hidrofóbico y otra parte de su estructura con
carácter polar o con carga. Entonces las partes hidrofóbicas tienden a aglomerarse en la parte interna y se exponen hacia la parte externa en contacto con el agua la parte polar o cargada. Esto lleva a que se forman estructuras como las micelas que están representadas acá en la parte inferior. Este mismo principio actúa en las membranas celulares, en donde los fosfolípidos de membrana tienen su grupo de cabeza, que es el ácido fosfatídico, los cuales están expuestos hacia afuera y hacia adentro de la membrana, que son un medio acuoso, y en la parte interna de la membrana, intermedia de la membrana, se ubican las partes hidrofóbicas, que son las colas de los ácidos grasos. Por eso las membranas celulares forman una bicapa. Algunos ejemplos de biomoléculas polares, apolares y anfipáticas. Tenemos que los grupos polares o cargados se representan en color azul y los grupos apolares en color amarillo. Así tenemos, por ejemplo, la glucosa, que no presenta una carga neta, pero su grupo hidroxilo y el oxígeno de su grupo carbonilo tienen carácter polar, por lo tanto es soluble en agua. Luego tenemos la glicina, que es un aminoácido que presenta dos grupos cargados, el grupo amino y el grupo carboxilo. Y luego también están otras moléculas como el lactato y el glicerol. En cuanto a las moléculas apolares, tenemos la estructura de una cera típica, en donde solo su grupo carbonilo presenta carácter polar, y luego están las largas cadenas de ácidos grasos que presentan carácter apolar. Por la longitud de las cadenas, a pesar de que solo es un grupo carbonilo el que tiene carácter polar, se comportan como apolares. En cuanto a las moléculas anfipáticas, tenemos como ejemplo el colesterol, que no está representado acá, que por su grupo hidroxilo en la posición 3, que tiene carácter polar, esta parte se expuesta cuando están formando parte de las membranas celulares, se orientan hacia la cara externa o interna de la membrana, que están rodeadas por un ambiente acuoso, ¿verdad? Y sin embargo, por ejemplo, en las lipoproteínas también puede estar el colesterol, cuando está como colesterol, está en la parte externa con su grupo cargado o con su grupo polar, perdón, orientado hacia la parte externa. Pero cuando se enlaza un ácido graso a este grupo, se convierte en un éster de colesterol que tiene carácter apolar, y entonces en las lipoproteínas migran hacia el centro de las macromoléculas. Tenemos también una fosfatidilcolina, la fenilalanina, que está representada acá también, que es otro aminoácido que tiene dos grupos cargados, su grupo amino y carboxilo, y su parte hidrofóbica. Luego también está la fosfatidilcolina, representando su parte apolar, y también como grupos, los subgrupos carbonilo, que tienen carácter polar, y su grupo fosfato, que tiene carga, ¿verdad? También está también otro grupo con carácter polar representado. En cuanto a la solubilidad de algunos gases en agua, tenemos el nitrógeno molecular N2 y el oxígeno molecular O2, en donde en el caso del nitrógeno tenemos un triple enlace, en el oxígeno un doble enlace entre los oxígenos, pero en estos enlaces los electrones se atraen en igual proporción por los átomos, por lo tanto tienen carácter apolar y presentan una baja solubilidad en agua. En el caso del dióxido de carbono, cada enlace carbono-oxígeno presenta carácter polar, pero como el otro enlace se coloca en una posición contralateral, anula ese efecto y se comporta también como apolar, presentando una baja solubilidad en agua. Ocurre algo distinto con el amoníaco, que sí tiene carácter polar y presenta mayor solubilidad en agua, y lo mismo con el sulfuro de hidrógeno y el óxido nítrico. Tenemos cuatro tipos de interacciones no covalentes o débiles entre biomoléculas en disolución acuosa. Ya vimos las primeras, que son los enlaces de hidrógeno, que pueden ser entre grupos neutros, entre péptidos o entre otros grupos. Luego están las interacciones iónicas, dentro de las cuales están las de atracción, que es lo que constituye el enlace iónico, en el cual hay una atracción electrostática entre grupos cargados, pero también estas interacciones pueden ser de repulsión cuando
dos grupos cargados con la misma carga, tipo de carga, se acercan y entonces hay una repulsión. Luego están las interacciones hidrofóbicas, que ya, de las cuales ya vimos también sus características, su comportamiento y su aspecto termodinámico. Y luego tenemos las interacciones de Van der Waals, que son atracciones que se dan por la cercanía de los átomos, en donde debido a esta cercanía se produce una desestabilización de los electrones en sus orbitales y esto genera cargas parciales temporales, lo que genera atracción. Sin embargo, al irse dando una mayor cercanía por el mismo contenido de electrones, se da una repulsión. Entonces, el punto en que se da la mayor atracción se le llama radio de Van der Waals. Entonces, todo este tipo de interacciones son importantes en las funciones biológicas debido, por ejemplo, ocurren en la estabilización de estructuras secundaria, terciaria y cuaternaria de proteínas, en la estabilización de las moléculas de ADN, por ejemplo, y donde funcionan también este tipo de interacciones. Y también pueden ocurrir también en este mismo aspecto las interacciones de tipo repulsión en cuanto a la interacción de la molécula o macromolécula con otras moléculas. También se presentan este tipo de interacciones en las uniones de ligandos a los receptores. Se presentan también, son importantes también este tipo de interacciones en los canales iónicos, en donde se ubican de una determinada carga para aceptar un tipo de iones y repeler otro tipo de iones. También son importantes este tipo de interacciones en la unión de sustratos a las enzimas, en donde este tipo de interacciones representan la mayor contribución a la disminución de la energía de activación de la reacción que catalizan las enzimas, y esto favorece la catálisis. Ya vimos las propiedades físico-químicas del agua, ahora vamos a ver las propiedades coligativas de las soluciones, incluidas las soluciones acuosas. Un aspecto importante de estas propiedades es que dependen solo del número de partículas disueltas en la solución, no dependen de aspectos como la naturaleza de las partículas, si son moléculas o son iones, ¿verdad? Incluso su tamaño. Y estas propiedades son descenso del punto de congelación o descenso crioscópico, descenso de la presión de vapor, aumento del punto de ebullición o aumento ebullioscópico y presencia de una nueva propiedad que es la presión osmótica. Si hablamos de presión osmótica, definimos ósmosis como la fuerza que hay que oponer para evitar el paso de solvente de una solución menos concentrada hacia una más concentrada a través de una membrana semipermeable. Entonces, presión osmótica tiene que ver con concentración. Si hablamos de unidades de concentración, definimos la molaridad como un mol de soluto por litro de solución, la molalidad como mol de soluto por kilogramo de solvente. Y luego, para en terminología de presión osmótica, se empezó a usar otra unidad de concentración que es el osmol, que toma en cuenta la partícula como tal. Entonces, tenemos, por ejemplo, que una solución 1 molar, se empezó a aplicar en este aspecto la química de los gases, a las soluciones, y se determinó que una solución 1 molar, por ejemplo, de glucosa o de alguna otra partícula, una partícula que no se fracciona en solución, presenta una presión osmótica de 22.4 atmósferas. Entonces, para terminología osmótica se empezó a usar la unidad en los mol. Así, para una solución 1 molar de glucosa, es, como no se fracciona en la solución, es una solución 1 osmolar o presenta un osmol. Pero para el caso, si tenemos una solución de cloruro de sodio 1 molar, el cloruro de sodio se fracciona en la solución en sus iones sodio y cloruro, entonces son dos partículas. Entonces, una solución 1 molar de cloruro de sodio es una solución 2 osmolar, osmolar o osmolar, porque son dos partículas. Entonces, osmolar cuando se expresa por litro de solución, o puede ser osmolar cuando se expresa como kilogramo de solvente.
Entonces, para las partículas disueltas en el plasma, por ejemplo, en los compartimentos del organismo, la concentración es muy baja, entonces se usa la milésima de las unidades, así se utiliza el milimol, el mil equivalente, por ejemplo, y el miliosmol. Entonces, decíamos, si se determina la presión osmótica, se puede también conocer la concentración, ya sea como osmolaridad u osmolalidad. Para el caso, decíamos, del plasma, se usa lo más adecuado en terminología osmótica es usar como osmolalidad. Sin embargo, por dos razones. Una, debido a que la concentración de las partículas es muy baja, y la otra, debido a que la densidad del agua es muy cercana a 1, se usan indistintamente como osmolaridad, es decir, por litro de solución, o como osmolalidad, es decir, por kilogramo de solvente. Entonces, ya dijimos, si se conoce la presión osmótica, se puede conocer la concentración, la osmolaridad u osmolalidad. También se vio, sobre todo, que en una de las propiedades, como el descenso de punto de congelación o descenso crioscópico, se van dando cambios en forma constante conforme se van agregando partículas a la solución, con una constante de 1.86. Entonces, esta propiedad es utilizada por aparatos llamados osmómetros para, basada en el descenso del punto de congelación, y utilizando estas constantes, puede determinar la concentración o la osmolaridad u osmolalidad de las soluciones o de los líquidos corporales. Pasamos a otro aspecto, que es la definición de electrolitos, que son solutos que en solución se ionizan o conducen la corriente eléctrica. Electrolitos fuertes son sustancias que en solución se ionizan completamente y conducen fuertemente la corriente eléctrica, como el cloruro de sodio, el yoduro de bario, el sulfato de sodio, el ácido clorhídrico, etc. Luego tenemos electrolitos débiles, son sustancias que en disolución se disocian parcialmente y conducen débilmente la corriente eléctrica, como el ácido acético. Y también sustancias no electrólitos o no electrolíticas, que son sustancias moleculares que no forman iones cuando se disuelven en agua, como el azúcar, ¿verdad? Tenemos algunos iones y moléculas de líquido extracelular e intracelular. A nivel extracelular, vemos que están presentes los cationes de sodio, calcio, magnesio, potasio, en menor proporción a estos últimos dos, los aniones cloruro, bicarbonato, proteinato y fosfato. En este caso tenemos el fosfato disustituido, o también puede estar el fosfato monosustituido. Luego tenemos también moléculas presentes en este espacio, como la glucosa, el agua y la bilirrubina. A nivel intracelular, vamos a ver más adelante cómo los cationes, los más abundantes, está el potasio y el magnesio. Ya hay presencia de aniones como fosfato, en este caso está, decíamos, sustituido, también puede estar como monosustituido, proteinato, sulfato, bicarbonato y cloruro. Tenemos moléculas como el agua y la glucosa. Tenemos algunos valores de referencia en plasma para algunos de estos en este caso son electrolitos los que están acá. Tenemos el contenido electrolítico en los principales compartimientos del organismo. A nivel intravascular podemos ver, en respecto a los cationes, como el sodio es el más abundante, y luego en una menor proporción potasio, calcio, magnesio, y a nivel de aniones el cloruro es el más abundante, le sigue el bicarbonato. Luego tenemos las proteínas que también están presentes, o proteinatos. Luego está también el fosfato, sulfato y ácidos orgánicos. A nivel intersticial podemos ver cómo la constitución es bastante similar a la del intravascular, con algunos cambios. Por ejemplo, en los aniones el cloruro aumenta un poco su concentración, y podemos ver cómo las proteínas están casi ausentes en este espacio. A nivel intracelular
podemos ver cómo se da un cambio con respecto a los otros dos compartimientos, en donde acá en este caso el potasio es el cation más abundante, seguido por el magnesio, que aumenta bastante también respecto a los otros compartimientos, y el sodio, que baja bastante también su concentración. En cuanto a aniones, tenemos las proteínas, que el más abundante tenemos el fosfato, también las proteinatos. Luego también tenemos el sulfato, el bicarbonato, que también baja su concentración respecto a los otros dos compartimientos. Tenemos acá el aporte que hacen diferentes compuestos a la osmolalidad del plasma, ¿verdad? Tenemos el sodio con una concentración de 135, pero como dijimos, siempre puede tener partículas asociadas, por lo tanto se equivale al doble, serían 270. El potasio con 3.5, que también por los iones asociados se convierte en 7. La urea, que tiene asignados 5 miliosmoles, la glucosa 5 y proteínas 1 a nivel de plasma. Entonces esto nos da un total de miliosmolalidad de 288. Si se agrega también potasio y magnesio, llega a un promedio de 295 de osmolalidad, que estaría entre los rangos de valores normales. Por medio de estudios se determinó que la osmolalidad del plasma se puede también calcular. Aquí tenemos algunas fórmulas. Cuando se utilizan las unidades de milimoles por litros, se puede determinar multiplicando la concentración de sodio por 2, más 2 veces la concentración de potasio, más la concentración de urea, más la concentración de glucosa. Cuando se usan unidades en miligramos por decilitro, se puede obtener también la osmolalidad calculada, multiplicando 2 veces la concentración de sodio más la glucosa sobre 20 más nitrógeno ureico sobre 3, o también 1.86 por el sodio más la glucosa sobre 18 más nitrógeno ureico sobre 2.8 más 9. Con esto se obtiene la osmolalidad calculada a través de fórmula. Tenemos los intervalos de referencia para osmolalidad a nivel de suero. Tenemos 275 a 295 milimoles por kilogramo de solvente. Tenemos en orina de 24 horas, que su valor puede andar en promedio de 300 a 900 milimoles por kilogramo. La tasa de osmolalidad urinaria sobresérica puede ser de 1 a 3 como rango normal, y para una muestra de orina al azar puede tener una variación de osmolalidad desde 50 hasta 1200 milimoles por kilogramo. Esto es debido a que en el riñón existen mecanismos para corregir estados o alteraciones de la osmolalidad del plasma. Entonces, cuando se tiene una osmolalidad aumentada en plasma, se secreta orina también con una osmolalidad aumentada para tratar de bajar la osmolalidad del plasma. Si en el plasma tenemos una osmolalidad disminuida, también en la orina se excreta una baja osmolalidad para tratar de aumentar la osmolalidad disminuida que se encuentra en plasma. Luego tenemos la brecha osmolar, que resulta de restar a la osmolalidad medida con aparato o con el osmómetro que mencionábamos, se le resta la osmolalidad calculada, que debe tener un rango normal entre 5 y 10 milimoles por kilo por kilogramo de solvente, y cuando esta brecha aumenta, significa que puede haber presencia de compuestos osmóticamente activos dentro del organismo, en especial tóxicos. Entonces, respecto a las soluciones endovenosas que se utilizan, se catalogan como isotónicas las que tienen una osmolaridad similar a la del plasma, hipotónicas si la osmolaridad es menor que la del plasma, e hipertónicas si la osmolaridad es mayor que la del plasma. Entonces, a veces nos había quedado sobre la parte también de ósmosis, hablar un poco de cómo se da el flujo de solvente de acuerdo al tipo de solución en la que se encuentre una célula. Entonces decimos que el agua tiene
puede pasar las membranas celulares con cierta facilidad debido a que existen en la membrana canales formados por una proteína que se llama aquaporina, a través de las cuales fluye el agua. Entonces, si se coloca un glóbulo rojo en una solución isotónica, se puede dar movimiento de agua a través de la membrana, pero no hay un movimiento neto de agua hacia un lado o hacia el otro. Si en glóbulo rojo se coloca en una solución hipotónica, entonces tenemos que por el efecto y la definición que dimos de ósmosis, se va a dar un movimiento de solvente, es decir, de agua, hacia el interior del glóbulo rojo. Esto puede llegar a tal punto que puede llegar a romper el glóbulo rojo, lo que se llama hemólisis, y el flujo hacia afuera va a ser mucho menor. Si este glóbulo rojo se coloca en una solución hipertónica, eh, ocurre lo contrario, en donde el flujo de solvente de agua se da hacia afuera, y entonces se da la crenación del glóbulo rojo, o lo que también se le llama plasmólisis. Luego pasamos a ver otros aspectos del agua para que sirvan como punto de partida para hablar después sobre pH, acidez y basicidad. Entonces tenemos la constante de equilibrio para una reacción química en donde N moles de la molécula A reaccionan con M moles de la molécula B y forman un producto P. Decimos que en el equilibrio una reacción puede darse o se está dando hacia los dos sentidos, ¿verdad? Por eso están las flechas, una flecha para cada uno de los sentidos en que se puede estar dando dicha reacción. Entonces, si lo analizamos de izquierda a derecha, el índice de la reacción, es decir, índice 1, es directamente proporcional al producto de las moléculas participantes elevada al número de moles de cada molécula. Si analizamos la reacción en el sentido inverso de P hacia Na más Mb, tenemos que es el índice menos 1, que es directamente proporcional, en este caso solo a la concentración de P. Estos dos índices se convierten en igualdades porque al observar los aspectos cinéticos vieron que al introducir una constante puede convertirse en igualdad. Entonces el índice 1 se convierte que es igual a la constante 1 por la concentración de la molécula A al número de moles N multiplicada por la concentración de la molécula B elevada al número de moles M de dicha molécula. También el índice menos 1 se convierte en igualdad al introducir la constante K-1 multiplicada por la concentración de P. Entonces, si en el equilibrio, como decíamos, la reacción se está dando en los dos sentidos, el índice 1 es igual al índice menos 1. Entonces, si despejamos, si ponemos solo hacia el lado izquierdo de la ecuación las constantes, tenemos K1 y del lado derecho K-1 que pasa como denominador al lado izquierdo y queda K1 sobre K-1, y la parte de los productos del lado derecho que estaban indicados pasan como denominador, y tenemos que K1 sobre K-1 es igual a la concentración de P sobre la concentración de los reactivos elevados al exponente igual a su número de moles que reaccionan. Como se está hablando que K1 y K-1 ambas son constantes, a esto se le llamó la constante de equilibrio, analizada en este aspecto en la reacción de izquierda hacia derecha, ¿verdad? Respecto a la ionización del agua, tenemos que la molécula de agua tiene una baja tendencia a ionizarse, sin embargo ocurre y se libera un protón y un ion hidroxilo. Si aplicamos los aspectos cinéticos mencionados anteriormente, tenemos que la constante de equilibrio para esta ionización sería igual a la concentración de protones por la concentración de hidroxilo sobre la concentración estamos hablando de concentración de productos sobre concentración de reactivos, que en este caso sería concentración de agua. Si se quiere conocer la concentración de protones y la de iones hidroxilo para una concentración molar de agua, se tiene que
despejamos, como nos interesa ver concentración de protones y de iones hidroxilo, pasamos la concentración de agua hacia el lado izquierdo de la ecuación a multiplicarse por la constante de equilibrio. A este producto de concentración de protón por concentración de ion hidroxilo es lo que se le llama producto iónico del agua. Entonces, como nos interesa conocer la concentración de protones y de iones hidroxilo para una concentración molar de agua, vamos a utilizar la concentración molar de agua. Entonces, para un mol de agua tenemos el peso del oxígeno que sería 16 gramos más 1 de cada hidrógeno, suman 18 gramos. Y si hablamos de concentración molar, hablamos de 1000 mililitros que equivalen a 1000 gramos. Entonces dividimos 1000 gramos entre 18 y nos da 55.5 de concentración molar de agua. Entonces si multiplicamos, según está la ecuación de recuadro, se multiplica esta cantidad por la constante de equilibrio, y esto es igual a la concentración de protones por la concentración de hidroxilo. Esto es el producto iónico del agua. Continuando con esto, tenemos la constante de equilibrio para la ionización del agua es 1.8 por 10 a la menos 16. Esta constante se determina por estudios cinéticos en el laboratorio, y se determinó que para la ionización del agua es de 1.8 por 10 a la menos 16, la cual se va a multiplicar por 55.5, que es la concentración molar, y este es igual al producto de las concentraciones de protones por hidroxilo. Esto es igual a 1 por 10 a la menos 14. Por lo tanto, el producto iónico del agua, es decir, concentración del producto de las concentraciones de sus iones, protones e hidroxilo, es igual a 1 por 10 a la menos 14, que como cada uno está en unidades de moles por litro, resulta unidades moles por litro al cuadrado. Esto significa que el producto de concentración de protones por la concentración de iones hidroxilo en cualquier disolución de agua pura a 25 grados centígrados es siempre igual a 1 por 10 a la menos 14. Entonces, concentración de protones es igual a 1 por 10 a la menos 7. Acordémonos que se generan en proporciones equimolares, y la concentración de iones hidroxilo es también 1 por 10 a la menos 7 moles por litro. El producto iónico del agua es la base para la escala de pH. El producto iónico del agua es constante, entonces siempre que la concentración de protones sea mayor que 10 a la menos 7, la concentración de iones hidroxilo será menor que 10 a la menos 7 y viceversa. Entonces tenemos un comportamiento recíproco de sus concentraciones. La concentración de protones varía en un intervalo muy amplio entre 1, es decir, un mol, es decir, 10 a la 0 y 10 a la menos 14, lo cual proporciona la base para la escala de pH. Debido a que es difícil trabajar con números tan pequeños, estamos hablando de exponentes, números con base 10 y exponentes negativos, la concentración de protones se puede expresar como una función logarítmica de base 10 denominada pH. El término pH representa el logaritmo negativo o el negativo del logaritmo de la concentración de iones hidrógeno o protones, llamado también potencial de iones hidrógeno. Así también el término pOH representa el logaritmo negativo o negativo del logaritmo de la concentración de iones hidroxilo. Debido a lo que acabamos de mencionar, el químico Daniel Sorensen propuso representar la concentración de iones hidrógeno o hidrogeniones como pH, que es igual al logaritmo negativo de la concentración de protones, o al logaritmo de 1 sobre la concentración de protones. El rango de pH va de 0 a 14, y como vimos que son exponentes negativos, y es el negativo de este logaritmo o logaritmo negativo, el valor de pH es inverso a la concentración de protones. Tenemos la concentración de protones en moles, aquí en la tabla, en la columna de la izquierda, que va de 1
a 1 por 10 a la menos 14. Entonces va disminuyendo esta concentración. Entonces, y tenemos a la par los valores de pH que va de 0 a 14. Entonces podemos ver cómo cuando tenemos un pH de 14 tenemos una menor concentración de protones. Lo contrario ocurre con el valor de pOH. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos un pH de 9, cuando en moles de protones tenemos 1 por 10 a la menos 9, tenemos un pH de 9, pero corresponde un pOH de 5. Si tenemos un pH de 3, tenemos un pOH de 11. Entonces, siempre la suma de ambos debe dar 14. Así también pOH es igual al logaritmo negativo o negativo del logaritmo la concentración de iones hidroxilo, que tiene un rango también de 0 a 14, y lo importante es que el valor de pOH es inverso a la concentración de iones hidroxilo, y también es importante que pH más pOH es igual a 14. Esto es prácticamente el resumen de lo que acabamos de mencionar. La relación entre pH y concentración de protones no es aritmética ni lineal, sino que es logarítmica o exponencial. Por tanto, si el pH aumenta en una unidad, la concentración de protones disminuye 10 veces. Si el pH aumenta 2 unidades, la concentración de protones disminuye 100 veces. Si el pH aumenta 3 unidades, la concentración de protones disminuye 1000 veces. A lo inverso de esto, si el pH disminuye 3 unidades, la concentración de protones aumenta 1000 veces. Tenemos los tipos de soluciones en relación a su pH. Cuando una solución contiene una concentración de protones igual a una concentración de iones hidroxilo, se dice que es neutra. En este caso presenta un pH de 7. Cuando una solución contiene exceso de protones, tiene un pH menor de 7 y se dice que es ácida. Cuando una solución contiene menor número de protones, tiene un pH mayor de 7 y se dice que es básica. Para el caso, el pH sanguíneo tiene un rango estrecho de 7.35 a 7.45 con un promedio de 7.4 y se dice que es ligeramente alcalino. Al lado izquierdo tenemos los colores que adopta el papel pH de acuerdo a los valores de pH. Tenemos el pH de algunas sustancias, comenzando del lado más ácido, tenemos el zumo de limón que está arriba de un pH arriba de 2, la cerveza un pH entre 4 y 5, llegando a casi el 5, la leche con un promedio de 6.4 similar al plasma, el agua destilada con un pH de 7, la sangre con 7.4 como mencionamos, el agua de mar cerca de 9 y el amoníaco entre 11 y 12. Tenemos el pH de algunas sustancias en donde podemos ver el pH del jugo gástrico que es con bastante ácido y también en el otro extremo tenemos la lejía doméstica con un pH de 12 a 13 llegando casi a 13. En la columna de la derecha tenemos el pH de algunos líquidos corporales como el jugo gástrico con 1.5 a 3, orina 4.4 a 8 con un promedio de 6, leche y saliva 6.5, sangre humana 7.4, líquido cefalorraquídeo también 7.4, así también lágrimas con 7.4, agua de mar 7.8, bilis 8, jugo pancreático 8, músculo 7.06, célula renal 7.13 e intracelular con pH de 5.5 a 6.9. Continuando con el pH de algunos líquidos biológicos, ya vimos el del plasma, el líquido intersticial, el líquido cefalorraquídeo que anda por 7.4, luego tenemos el líquido intracelular de 5.5 y 6.9, elige un tanto ácido debido a que el metabolismo produce especies ácidas como el CO2, el del jugo gástrico entre 1.5 y 3 debido a la secreción ácida de HCl a nivel del estómago, la leche humana 7.4 también ya habíamos mencionado, saliva 6.4 a 7 ligeramente ácido, orina estaba entre 4.4 y 8 debido a que también a nivel renal existen mecanismos para corrección de problemas ácido básicos, por lo tanto cuando hay una alteración del equilibrio ácido básico, el riñón responde eliminando
una orina más ácida cuando hay una acidez para tratar de bajar la acidez del plasma, o una orina más básica cuando hay eh, a- alcalosis para tratar de concentrar y elevar el pH del plasma. En cuanto al jugo gástrico con un pH de 8, esto es debido a las secreciones pancreáticas y de la vesícula biliar que tienen abundante cantidad de bicarbonato, y eso hace que tenga un pH de este valor. Cuando el pH del plasma es menor de 7.35 se denomina acidosis, que puede ser de origen respiratorio por un aumento de la presión de CO2, o puede ser de causa metabólica por una disminución de la concentración de bicarbonato. Cuando el pH del plasma es mayor de 7.45 se denomina alcalosis, que puede ser debida a un origen respiratorio por una disminución de la PCO2 o una causa metabólica por un aumento de la concentración de bicarbonato. Entonces vemos cómo el plasma tiene un rango estrecho de valores de pH, ya que si se dan algunas variaciones en estos valores puede provocar alteraciones. Decíamos, si disminuye una acidosis, que llegar a valores bajos como un pH de 6.8, que son casi incompatibles con la vida, valores tan altos como un pH de 7.8, que también son casi incompatibles con la vida, debido a que los mecanismos compensatorios pueden ser ya insuficientes para corregir esta alteración, y los mismos mecanismos compensatorios pueden provocar alteraciones a nivel del bulbo raquídeo, que pueden llevar a alteraciones en el patrón respiratorio graves, o también la alteración que se puede dar a nivel de las enzimas, a nivel de sus sitios activos o la estructura de las enzimas, sobre todo enzimas importantes como las que tienen importancia para la función cardíaca. Entonces, en condiciones normales, el pH se mantiene dentro de unos límites muy estrechos a pesar de la producción diaria, principalmente de ácidos, aunque también en menor proporción de bases, debido a sistemas amortiguadores o mecanismos compensatorios que se van a ver en la próxima clase. Pasamos ahora a la definición de ácidos y bases. La definición según Bronsted y Lowry de ácido es un dador de iones hidrógeno o protones, y la definición de base es un aceptor de iones hidrógeno o protones. Se llegó a la conclusión que la teoría de ácidos y bases se circunscribe en una alta proporción a la teoría del ion hidrógeno o protón. Un dador de protones y su correspondiente aceptor forman un par ácido-base. Cuando se presenta en forma de fracción o quebrado, se ubica en el denominador la especie ácida y en el numerador la especie básica. Todo ácido tiene asociado a él una base conjugada, y cualquier base tiene asociada a ella un ácido conjugado. La base conjugada de un ácido de Bronsted y Lowry es la especie que se forma después de que un ácido donó un protón. El ácido conjugado de una base de Bronsted y Lowry es la especie que se forma cuando una base acepta un protón. Acá están representadas la definición y el ejemplo en azul. Así, para la ionización del ácido acético, su base conjugada es el ion acetato que se forma, y en el caso del acetato de sodio, el ácido conjugado que se forma es el ácido acético. Las dos especies en un par ácido-base conjugado tienen la misma fórmula molecular, excepto que el ácido tiene un protón más en comparación con su base conjugada. Pasamos a la definición de ácidos fuertes, que son los que no tienen afinidad por el protón. Por lo tanto, se ionizan completamente o en una gran proporción. Son electrolitos fuertes. Tienen una base conjugada débil, por ejemplo, el ácido clorhídrico, ácido nítrico, ácido sulfúrico. Los ácidos débiles tienen una gran afinidad por el protón, por lo tanto se ionizan muy poco. Son electrolitos débiles y tienen una base conjugada fuerte, por ejemplo, el ácido acético, ácido carbónico y el sulfuro de hidrógeno. Las bases fuertes son aquellas en las que reaccionan de forma rápida y potente con el protón, es decir, lo captan muy fácilmente, son electrolitos fuertes. Tienen un ácido conjugado débil, por ejemplo, el hidróxido de sodio
hidróxido de potasio, cloruro de sodio, el ion fosfato o el ion sulfuro. Tenemos también las bases débiles, que son aquellas que captan de una forma mucho más débil el protón de lo que lo hace el ion hidroxilo. Son electrolitos débiles y tienen un ácido conjugado fuerte. Por ejemplo, el nitrato, el sulfato monosustituido y el perclorato. Ka y pKa. El grado en el que un ácido se ioniza en un medio acuoso se puede expresar por la constante de equilibrio para la reacción de ionización. Tenemos, por ejemplo, esta reacción de ionización. Si aplicamos la ecuación de equilibrio y despejamos la constante de equilibrio, tenemos que es igual al producto de las concentraciones de subproductos sobre, es decir, los iones, el protón y el anión, y sobre la concentración del reactivo, que es el ácido. Entonces, cuando esta es la constante de equilibrio, esta constante de equilibrio aplicada a una reacción de ionización se le llama constante de disociación de un ácido. Cuanto mayor es la constante de equilibrio, es decir, mayor es la cantidad de iones que se forman, el ácido es más fuerte, y todos los ácidos fuertes tienen Ka o constantes de acidez mayores que 1. Cuanto menor es la constante de equilibrio, es decir, permanece más como ácido, ¿verdad? El ácido es más débil. Todos los ácidos débiles tienen una constante o una Ka, constante de ionización menor a 1. Para los ácidos débiles que presentan valores muy bajos de Ka, es decir, con exponentes, con números de base 10 con exponentes negativos, se utiliza el término pKa, que es el logaritmo negativo de su Ka, similar a lo que habíamos visto anteriormente para concentraciones bajas, ¿verdad? Entonces tenemos que pKa es igual al logaritmo negativo o negativo al logaritmo de la Ka. Cuanto menor es el pKa de un ácido, mayor es su Ka o su constante de acidez, más fuerte es el ácido. Cuanto mayor es el valor de pKa, menor es su Ka, el ácido es más débil. Entonces guarda una relación inversa como lo que habíamos visto con la relación de concentración de protones y pH. Tenemos las constantes de disociación de algunos ácidos comunes del organismo. El ácido acético, que tiene una constante, una Ka, constante de acidez, de 1.8 por 10 a la menos 5. Esto equivale a un pKa de 4.76. El ácido carbónico eh, puede presentar dos desprotonaciones o protonaciones. Tenemos que para perder el primer protón tiene una constante de acidez de 3 por 10 a la menos 7 con un pKa de 6.1, y que luego queda como ion bicarbonato, que al perder ese protón tiene una constante de una Ka, constante de acidez de 4.5 por 10 a la menos 11, que equivale a un pKa de 10.35. El ácido fosfórico puede liberar 3 protones. Para cada liberación de protón tiene una constante de acidez. Por ejemplo, para la primera es de 8 por 10 a la menos 3 con un pKa de 2.1. Para la segunda de 7.5 por 10 a la menos 8 con un pKa de 6.7. Para el tercer protón, que puede liberar una constante de acidez de 5 por 10 a la menos 13 con un pKa de 12.3. Y para el ácido láctico, que tiene una constante de acidez de 1.5 por 10 a la menos 4 con un pKa de 3.86. Entonces, un dato importante es que estas Ka, estas constantes de acidez, decíamos, se habían establecido para condiciones de equilibrio. Entonces, cuando se ocurre una desprotonación, para una desprotonación, si el ácido se encuentra en un medio con un pH igual a su pKa, entonces en ese punto tenemos que están en igual proporción las dos especies, la que no ha perdido el protón y la que ya perdió el protón. Entonces tenemos estos ejemplos que vamos a ver también más adelante algunos.
Un par ácido-base conjugado consiste en un dador de protones y un aceptor de protones. Tenemos, por ejemplo, ácidos monopróticos como el ácido acético con un pKa de 4.76. Si este ácido está en un pH igual a 4.76, tenemos que la reacción estaría en equilibrio, entonces habría igual proporción de la especie que conserva el protón, como el ácido acético, y la especie que ya ha perdido el protón, como el ion acetato. Para el ion amonio tiene un pKa de 9.25, en donde en esta desprotonación el ion amonio se convierte en amoníaco. Así tenemos también ácidos dipróticos como el ion ácido carbónico, que para perder el primer protón presenta un pKa de 6.1 y para la pérdida del segundo presenta un pKa de 10.2. Si tenemos también el aminoácido glicina, que muestra un comportamiento en cuanto a su grupo carboxilo y amino similar, un tanto similar al resto de aminoácidos. Así para la desprotonación del grupo carboxilo tiene un pKa de 2.34 y para la desprotonación del grupo amino tiene un pKa de 9.6. Así también tenemos ácidos tripróticos como el ácido fosfórico, en donde para la pérdida de la primera desprotonación tiene un pKa de 2.14 y se convierte en fosfato monosustituido. En la segunda desprotonación está como fosfato monosustituido y se convierte en fosfato disustituido con un pKa de 6.86, y en la tercera está como fosfato disustituido y después de la desprotonación se convierte solo en ion fosfato con un pKa de 12.14. Para el cálculo de pH de ácidos fuertes, en este caso tenemos determinar el pH de una solución de ácido clorhídrico 0.0001 normal. Escribimos la ecuación de ionización. Entonces, como se trata de un ácido fuerte y en la ionización se libera un protón, la concentración normal en este caso equivale a la concentración molar de protones. Entonces, decíamos la fórmula de pH igual al logaritmo negativo de la concentración de protones. Entonces sería el logaritmo negativo o negativo del logaritmo de 0.0001 o 1 por 10 a la menos 4, ¿verdad? Esto nos da un pH de 4. Para el cálculo de pH de bases fuertes, en este caso calcular el pH de una solución de hidróxido de sodio 0.01 normal. Escribimos la ecuación de ionización en la cual estamos hablando de una base fuerte en donde se libera un ion hidroxilo. Entonces sacamos primero el pOH, que es el logaritmo negativo de la concentración de moles de iones hidroxilo, que es igual al logaritmo negativo de 0.01. Esto es igual, el pOH es igual a 2. Luego, como decíamos, pH más pOH es igual a 14. pH, que es el que piden en este caso, es igual a 14 menos el pOH, que es igual a 14 menos 2, y eso nos da un pH de 12. Para el cálculo del pH de un ácido débil, se tiene el siguiente ejemplo: calcular el pH de una solución de ácido acético 0.1 normal. Se escribe la ecuación de ionización, se escribe la constante de equilibrio, que es igual al producto de la concentración de protones por la concentración de iones acetato sobre concentración de ácido acético. Como lo que interesa es concentración de protones, se pasa la concentración de ácido acético hacia el lado izquierdo a multiplicar con la constante de equilibrio y queda en el lado derecho concentración de protones por concentración de acetato. La constante de equilibrio para este ácido es 1.85 por 10 a la menos 5, la cual se multiplica por la concentración del ácido, que es 0.1 o 1 por 10 a la menos 1. Este es igual a la concentración de protones por concentración de acetato, pero debido a que por cada protón también se libera en forma equimular un acetato, equivale a decir concentración de protones elevada al cuadrado. Para eliminar el cuadrado se saca raíz cuadrada a los dos miembros de la ecuación, quedando en el lado derecho solo concentración de protones
y en el lado izquierdo raíz cuadrada de 1.85 por 10 a la menos 6. Entonces, concentración de protones es igual a 1.36 por 10 a la menos 3. Para el pH es el logaritmo negativo de concentración de protones, entonces es logaritmo negativo de 1.36 por 10 a la menos 3, que da un resultado de 2.87. Esto se puede sacar de una vez o se puede sacar también, se puede expresar como logaritmo negativo, paréntesis, de 1.36 por 10 a la menos 3. Al salir del paréntesis sale como logaritmo negativo de 1.36 menos logaritmo de 10 a la menos 3. Logaritmo negativo de 1.36 es menos 0.13. Logaritmo de 10 a la menos 3 es menos 3, pero como se habla de resta de esta cantidad, menos 3 equivale a más 3, entonces queda menos 0.13 más 3, que también es igual a 2.87. Bueno, llegamos hasta acá. Saludos y bienvenidos a Bioquímica.